Bueno, ahora vamos a ver libro. Libro es como la carpeta del archivo. Libro es como para página lo que carpeta es para archivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Libro es un conjunto de páginas. ¿Sí? Entonces, esas páginas están divididas en capítulos. Eso es lo diferencia que tiene el libro de la página. Veamos cómo lo hacemos. Añadir una actividad o recurso, como siempre. Vamos, voy a seleccionar libro y le pongo agregar. Bien, ahora vamos a ponerle un nombre. ¿Sí? Por ejemplo, libro prueba, para no perder la costumbre. Una descripción que, como vuelvo a repetir, en los recursos, por mí, déjenlo vacío, es lo recomendado. Y en apariencia tenemos algunas cuestiones que son más estéticas que otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, la numeración de los capítulos. Si queremos que los capítulos no se numeren directamente, o nada. Si quieren que la numeración sea numérica, por ejemplo, 1, capítulo tanto, 2, tal cosa, 3, tal otra. Viñetas, que son los puntitos, o sangrados, que vaya dejando determinadas sangrías, ¿sí? En los capítulos y subcapítulos, ¿sí? Luego el diseño de navegación, es decir, para pasar de un capítulo a otro, para ir para adelante o para atrás dentro del recurso libro, pueden usar imágenes que son flechitas, ¿sí? Para adelante y para atrás, flechitas para adelante y para atrás, texto que te dice ir hacia atrás, ir al capítulo siguiente, ir a tal capítulo, salir del libro, ¿sí? O sea, te dice lo mismo que las imágenes, pero en texto. Y solo la tabla de contenidos. ¿Qué significa eso? Que no aparece ninguna navegación, simplemente a la derecha tenemos nuestra tabla de contenidos, que es como un índice del libro que nos va mencionando qué capítulos hay, qué subcapítulos hay, ¿sí? Vamos a dejarlo todo normal. Títulos personalizados, ¿qué significa? Esto es toda la configuración del libro. Cuando nosotros creemos el libro, vayamos a crearlo, vamos a ponerle contenido al libro, ¿sí? Nos pregunta un nombre del título, ¿sí? Un título para el capítulo. Entonces nosotros ponemos un título y ponemos el contenido del capítulo. Ahora bien, eso cuando nosotros lo vemos como estudiantes, nos aparece el título que nosotros configuramos y el contenido que nosotros configuramos. Pero si ponemos títulos personalizados, el título no aparece. Por lo tanto, lo podríamos poner, pero dentro del contenido, ¿sí? Por lo general se deja destildado. Así que voy, guardo cambios y regreso al curso. Esperamos a que se cargue. Y ya tenemos creado nuestro libro, ¿sí? Así que yo ahora lo que voy a hacer es ingresar al libro. Espero unos segundos que se cargue. Y como no hay nada de contenido, lo primero que nos pregunta es un título y un contenido para el primer capítulo, ¿sí? Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, primer capítulo, ¿sí? Contenido, capítulo 1, ¿sí? Guardar. Tenemos el editor HTML vigente, por lo tanto podríamos agregarle video, podríamos agregarle imágenes, podríamos agregar texto, podríamos ponerle negrita, colores, etcétera, 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 como vamos a ver en el video del editor de texto, ¿sí? Ya tenemos nuestro primer capítulo y el contenido. Listo el libro, ¿sí? ¿Qué tenemos diferente? Porque hasta ahí sería como una especie de página. ¿Qué tendríamos? Tenemos esta tabla de contenidos que nos aparece a la derecha, ¿sí? Que es fundamental. Nosotros tenemos el primer capítulo y en el primer capítulo lo podemos editar, borrar, ocultar o agregar contenido. Entonces le vamos a agregar contenido y ahí nos permite otro título de capítulo y otro contenido, ¿sí? Podemos seleccionarlo también como subcapítulo. En este caso voy a ir directamente, voy a poner segundo capítulo, ¿sí? Y vamos a poner contenido del segundo capítulo. Bien, guardamos cambios. Y ahí tenemos el segundo capítulo. Y a la derecha, en la tabla de contenidos, tenemos el primer capítulo y el segundo capítulo. Ahora bien, acá están las imágenes que, como les dije, es para volver atrás, por ejemplo. Entonces nos vamos al primer capítulo. Eso es lo que podíamos variar entre imágenes o textos, ¿sí? Y
podemos ir, por ejemplo, a crear un subcapítulo del capítulo 2, por ejemplo. Podríamos crear un tercer capítulo, un cuarto capítulo, todos los capítulos que nosotros queramos, o podemos crear un subcapítulo en caso de tener tildada esa opción, ¿sí? Entonces voy a poner subcapítulo ejemplo, ¿sí? Voy a ir y voy a guardar los cambios. Me falta contenido, lógicamente, entonces contenido de este subcapítulo. Guardar cambio. Lógicamente, sin contenido no me va a guardar nada. Y ahí nos creó el subcapítulo. Entonces nos dice segundo capítulo y estamos en el subcapítulo de este. Y en la tabla de contenidos tenemos 1 capítulo, 2 otro capítulo, 2.1 otro capítulo. ¿Sí? Podemos seguir creando capítulos y subcapítulos. Vamos a crear otro subcapítulo. ¿Sí? Contenido, ejemplo. Y guardamos. Nótese que ese subcapítulo lo estoy creando del subcapítulo. ¿Sí? Pero no nos crea más rangos que un subcapítulo. Es decir, no podemos crear un subcapítulo de un subcapítulo. Solamente hay capítulos y subcapítulos. Pero nada más. ¿Sí? Eso fue todo el libro. Sencillo, fácil, básico también, igual que la página. Pero les puede servir para bastantes cosas, sobre todo si tenemos algún contenido que una página ya nos queda chica, ¿sí? Y queremos separar en algunos ejes temáticos, por ejemplo. Espero que les pueda servir. Cualquier duda o consulta, saben por dónde realizarla. Muchas gracias.